Buenos días chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de ángulos. Para ello vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a explicar bien las teorías y las propiedades que vamos a ver más adelante. Bueno, empezamos con la definición. ¿Qué es un ángulo? Es una figura geométrica que está formada por dos rayos no colineales que tienen un mismo origen. Como podemos ver en la gráfica, ahí tenemos el ángulo A o B y la medida del ángulo sería alfa. ¿Sí? Y tenemos el punto O sería el vértice del ángulo. Y ahí tenemos la medida y la representación o la notación de cada ángulo. Pueden aparecer A o B o A o B pero con un signo en la parte de arriba. Continuamos. Bisectriz de un ángulo. Es aquel rayo que divide a la medida del ángulo en dos ángulos iguales. Como tenemos en el ejemplo, ahí tenemos el ángulo AOB y tenemos el rayo OM, que en este caso sería la bisectriz que está dividiendo al ángulo en dos ángulos iguales. En este caso sería teta y teta. Y ahí, como indica también, OM es bisectriz del ángulo AOB. Clasificación de ángulos. Vamos a primero a explicar la clasificación según la medida de sus ángulos. Ahí tenemos en primer lugar el ángulo agudo. Es aquel ángulo cuya medida está comprendida entre 0 y 90 grados. Ahí tenemos en la gráfica el ángulo y la medida justamente está entre 0 y 90 grados. También tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es 90 grados y se representa con un cuadrado sombreado, un cuadradito sombreado. También tenemos el ángulo obtuso. Es un ángulo cuya medida de su ángulo se encuentra comprendido entre 90 y 180 grados. Como podemos observar en la gráfica, tenemos el ángulo obtuso y el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Así que ya saben cómo graficar. Dos observaciones importantes. Tenemos aquí el ángulo llano. ¿Por qué lo pongo como observación? Porque estos ángulos no son considerados como ángulos en sí. Por eso que aparecen en las observaciones. Dice ángulo llano es aquel ángulo cuya medida es 180 grados. Ahí tenemos el ángulo llano, que en este caso sería AOC, que sería así como una recta. Y obviamente que en ese ángulo llano aparecen dos ángulos, alfa y beta. Toda la suma de los ángulos que pueden aparecer en el ángulo llano siempre suman 180 grados. También tenemos el ángulo de una vuelta. Es aquel ángulo cuya medida es 360 grados. Es decir, toda una vuelta y todos los ángulos que aparecen, la suma de todos siempre nos van a dar 360 grados. Aquí vamos a explicar algunos ejemplos aplicativos para que ustedes puedan desarrollar las tareas que van a venir más adelante. Ahí tenemos el primer ejemplo, dice, si OM es bisectriz de AOB, me piden hallar el valor de X. AOB es el ángulo y OM es la bisectriz. Como habíamos indicado, la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, esos dos ángulos los vamos simplemente a igualar. Como dice en la condición, AOM es igual a MOB. Por lo tanto, 36 menos X es igual a X más 12. Por lo tanto, despejamos X, 2X es igual a 28, por lo tanto, X sería igual a 14. Ejemplo número 2. Nos piden hallar el valor de X. Como ustedes pueden observar en la gráfica, el ángulo es un ángulo llano, es decir que todos los ángulos que aparecen sobre el ángulo llano suman 180 grados. Por lo tanto, X más 2X más 60 suman 180 grados. Sumamos todos los valores de X, sería 4X más 60 igual a 180. El 60 que pasa al otro miembro, pasa restando, sería 4X sería igual a 120. Ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo, sería 120 de 4 sería igual a 30. Por lo tanto, el valor de X sería igual a 30 grados. Ejemplo número 3. Nos piden hallar el valor de X si A o B es un ángulo recto. Ya habíamos dicho que un ángulo recto es un ángulo cuya medida mide 90 grados. Entonces, si nos dice que es 90 grados, es un ángulo recto, por lo tanto, la suma de 46 más teta es igual a 90. Con esta ecuación podemos hallar el valor de teta. Despejamos teta, nos dicen que 2 teta más 46 igual a 90, el 46 pasa a restar, por lo tanto 2 teta sería 44, ese 2 pasa a dividir, sería 44 entre 2, por lo tanto teta sería igual a 22. Ahora, pero no nos piden hallar teta, nos piden hallar X, pero como nosotros observamos en la gráfica, X sería igual a 46 más teta. Simplemente reemplazamos el valor de teta, por lo tanto X sería igual a 46 más 22.
X entonces sería 68 grados. Bueno, eso sería todo por hoy. La clase de hoy, ahí les dejo 4 ejemplos para que ustedes puedan desarrollarlos en casa. Que tengan buen día, chicos.